¿sale? Listo, muchachos, ya estamos grabando. Entonces, en el teorema número 2, el teorema número 2 dice lo siguiente, jóvenes. A ver, déjenme, vamos a ir por acá. Y vamos a copiar el teorema número 2. Teorema 2 de la sección de rombos. Y dice lo siguiente. A ver, ¿dónde quede? Aquí está. Las diagonales de un rombo. Recuerden que un rombo es ese cuadrilátero que tiene los cuatro lados iguales, ¿sale? No necesariamente sus ángulos. Ojo, ¿va? Entonces, eso es importante. Son bisectrices, vamos a continuar, son bisectrices de los ángulos que unen sus vértices. De los ángulos que unen sus vértices. Si ustedes se fijan, lo que está diciendo este teorema es lo siguiente. Voy a copiar la figura de aquí porque creo que me salió. Ah, creo que sí lo puedo hacer. Sí, sí lo puedo hacer otra vez. Vamos a hacer un rombo de nuevo, chicos. Vamos a ver si me sale. Porque como que el rombo de ayer me dio un poquito más de trabajo. Ah, ¿qué hice? Una parábola. No, 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 no quiero una parábola. Vamos a ver. Aquí, aquí, aquí y aquí. A ver si lo puedo tener así. Vamos a y 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Y me falta uno. Aquí está. Ya tengo el rombo aquí, chicos. Este sería el rombo ABCD. Vamos a marcar los vértices A, B, C y D. Entonces, lo que nos está pidiendo este teorema es lo siguiente. Tengo como hipótesis que el cuadrilátero ABCD es un rombo. ¿Sale? Entonces, esa es la primera de mis hipótesis. Y me habla de las diagonales. Si ustedes se fijan, me está hablando de las diagonales. Entonces, voy a trazar las diagonales de una vez, porque es un trazo que me está pidiendo el teorema. Entonces, voy a trazar la diagonal. Esta es la diagonal AC y voy a trazar la diagonal BD. ¿Sale? Ahí está. Entonces vamos a poner eso también como hipótesis, porque son parte de la construcción que me dan. Entonces AC y BD, estos segmentos, son diagonales. Obviamente que cada una pasa por sus dos respectivos vértices opuestos del cuadrilátero. Entonces, lo que yo tengo que demostrar, chicos, básicamente, es que los ángulos, estas diagonales, bisecan, o sea, aquí está la parte importante, bisecan a los ángulos que unen los vértices. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo marco los ángulos, este es el ángulo 1, ángulo 2, vamos a marcar todos, 3, vamos a marcar este 4, perdón, 4, 5, 6, y vamos a poner acá 7 y 8. ¿Sí? ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está. Si yo ya marqué de esta manera los ángulos, quiere decir entonces que lo que tengo que demostrar por tesis, lo que necesito demostrar es que AC biseca al ángulo A y al ángulo C. O sea, básicamente lo que tengo que demostrar es que el ángulo 1 es igual al ángulo 2, el ángulo 7 es igual al ángulo 8, obviamente, y también el ángulo 3 es igual al ángulo 5. Pucha, perdón, aquí me equivoqué de símbolo. Este era el ángulo 8, este es el ángulo 5, y el ángulo 4 tiene que ser igual al ángulo 6. Ahí está. Y esto implicaría que son biseca la diagonal, ¿sale? O sea, eso es lo que estaríamos diciendo, porque formó ángulos iguales, ¿sale? Entonces ese es un elemento importante a considerar en este caso. Bueno, pues vamos a comenzar. De hecho, este teoremita se parece mucho a los que hemos estado trabajando, y de hecho se va a parecer mucho la demostración al teorema anterior, al número 1, ¿sale? Entonces, si se fijan, vamos a empezar entonces nuestra demostración. Demostración número 1, el paso número 1, chicos, siempre recuerden que son mis hipótesis, ¿sale? Ahora, dado que yo tengo y estoy trabajando con un rombo, la definición de rombo implica que es un cuadrilátero, obviamente que tiene pares de lados paralelos, porque es un paralelogramo, esa es la principal característica, es un paralelogramo, pero además es un paralelogramo que tiene los cuatro lados iguales, es decir, este lado es igual a este, es igual a este, igual a este. Entonces vamos a escribir eso, AB es igual a BC, igual a CD, igual a AD, ¿sale? Estos cuatro segmentos
son iguales y esto es por definición de rombo. Esto es una parte esencial de las características que cumplen los rombos. Ahora, recuerden, estas diagonales, al final de cuentas, como son internas, son diagonales internas, pues se van a cortar en un punto. A ese punto vamos a llamarle M, es el que acabo de marcar aquí. Aquí está, ese es el punto medio. ¿Sale? Y si se acuerdan, el teorema 1 lo que nos decía era que las diagonales, aquí está, de un rombo son perpendiculares. Pero había otro teoremita en donde hablaba sobre que las diagonales en un paralelogramo se bisecan entre sí. Es decir, M es el punto medio de las diagonales. Y ahora noten algo, en este teorema se pide para los paralelogramos, pero recuerden, un rombo es un paralelogramo que tiene la característica particular de que sus cuatro lados son iguales. ¿Sale? Entonces, pero no deja de ser paralelogramo. Entonces, los teoremas de paralelogramos se valen para los rombos, pero además tengo características un poquito más específicas. ¿Sale? Entonces, vamos a marcar eso como número 3. Pues vamos a poner, por ejemplo, en este caso que AM es igual a CM y a su vez BM es igual a DM, ¿sale? Y esto es por el teorema 5 de paralelogramos, paralelogramos. Lo voy a parafrasear porque no me acuerdo muy bien cómo va, pero lo que dice es que las diagonales en un paralelogramo, se bisecan entre sí, se bisecan entre sí. ¿Sale? Entonces, a su vez, tendría lo siguiente, que este segmento, el AM, es igual al MC o CM, y también el DM, o sea, este pedacito, es igual a este pedacito, al BM. Por lo tanto, si ustedes se fijan, acabo de construir pues 4 triángulos que son además congruentes uno con el otro. Si se fijan, están cumpliendo lo siguiente. Este lado es igual a este lado, este y este es igual a este, pero también es igual a este. Y este lado, al igual que es igual al que este, pero entonces este triángulo es igual a este triángulo y a su vez este triángulo es igual a este triángulo. O sea, estos 4 triángulos son congruentes entre sí. Y el teorema que me permite afirmar eso es el lado, lado, lado. ¿Sale? Entonces, pues ahí ya sin problemas puedo afirmar que los triángulos, triángulo, vamos a escribirlos todos, ABM es congruente con el triángulo BCM, que a su vez es congruente, vamos a escribirlo aquí, vamos a continuar escribiendo, CDM con el triángulo CDM, que a su vez es congruente con el triángulo ADM. Y bueno, la justificación de esto es por el teorema lado, lado, lado. ¿Sale? Entonces ahí tengo esos 3 triángulos exactamente iguales, son iguales esos triángulos, por el teorema lado, lado, lado. ¿Sale? Entonces, como ya tengo la igualdad de los ángulos, perdón, ya tengo la igualdad de los triángulos, puedo afirmar la igualdad de las partes homólogas. ¿Qué quiere decir, chicos? Pues que básicamente, al final de cuentas, este ángulo que está opuesto a este lado va a ser igual a este ángulo que está igual opuesto a este lado, que va a ser igual a este que está opuesto a este, y este va a ser igual a este. ¿Sale? Entonces, si se fijan, pues yo a partir de eso ya puedo afirmar lo siguiente. Número 5, puedo afirmar que el ángulo 1 va a ser igual al ángulo 2, que va a ser a su vez igual al ángulo 7, que va a ser a su vez igual al ángulo 8. Y por lo tanto, también puedo afirmar que el ángulo 3 va a ser igual al ángulo 4, que va a ser igual al ángulo 5, que va a ser igual al ángulo 6. ¿Sale? Es igual, se va a cumplir para estos ángulos. ¿Por qué? Porque son partes homólogas, vamos a ponerlo así, partes homólogas de figuras congruentes son iguales. Ahí está. Y bueno, como ya acabo de deducir que estos ángulos son iguales, pues fíjense que el ángulo 1, al ser igual al ángulo 2 y a su vez el ángulo 7
es igual al ángulo 8 y también el ángulo 3 es igual al ángulo 4 y también el ángulo 5 es igual al ángulo 6, pues entonces pues básicamente ya puedo decir que dado que el ángulo 1 es igual al ángulo 2 y son los que están formando al ángulo A, pues entonces esos dos ángulos están, el ángulo A, mejor dicho, está siendo bisecado porque está dividido en dos partes o en dos secciones o en dos ángulos iguales. Entonces, pues ya puedo decir que BD, que sería el segmento horizontal, y AC, las diagonales, bisecan a los ángulos, BD biseca al ángulo B y D, ángulo B y ángulo D, y al ángulo A y ángulo C, respectivamente. Y esto es por definición de bisectriz. O sea, una bisectriz, si ustedes se acuerdan, es un segmento que divide un ángulo en dos partes iguales. Como acabo de demostrar que esas partes, el ángulo 1 y el ángulo 2, que forman al ángulo A en su totalidad, son iguales una con la otra, por lo tanto ya al final de cuentas, AC y BD son diagonales respectivas de la pareja de ángulos que acabamos de mencionar respectivamente. Entonces ya con esto podríamos decir que concluimos nuestra demostración. Entonces, en este caso, pues como ustedes se podrán dar cuenta, lo que utilizamos son propiedades de los paralelogramos combinadas con las características del rombo para demostrar el teorema, ¿sale? Entonces, este se parece mucho al primer teorema, en donde demostramos también por lado, la igualdad de esos triángulos que se forman. Y para que ustedes se podrán dar cuenta, en un cuadrilátero, una de las acciones a estar realizando al momento de hacer una demostración, pues es básicamente buscar congruencia de triángulos. Entonces, me permito construir o utilizar algunas construcciones auxiliares para justamente demostrar congruencia de triángulos, lo cual me llevará eventualmente a la igualdad o a la demostración de algunas secciones de esos cuadriláteros, ¿sale? Entonces, todo cuadrilátero siempre lo voy a poder dividir en triángulos, eso es una cosa muy importante. Y a partir de ahí pues, puedo demostrar muchas cosas de todos los teoremas que ya vimos de triángulos, ¿sale? Entonces, ahora vamos a comenzar, chicos, con otra sección. Vamos a comenzar ahora con los teoremas sobre cuadrados. Ahora vamos a particularizar cuadrados. Vamos a particularizar un poco más a los paralelogramos. Recuerden que los paralelogramos son los cuadriláteros que tienen sus lados opuestos paralelos. No implica que sean iguales los lados, pero ya demostramos que sí son iguales los lados opuestos en un cuadrilátero, ¿sale? Entonces, de hecho, demostramos que si son paralelos son iguales, y si son iguales también son paralelos, o sea, es un sí, solo sí. El rombo, por su lado, era un paralelogramo que tenía, además de que tiene los lados opuestos paralelos e iguales, sus cuatro lados son iguales entre sí. Y el cuadrado, la característica esencial es que era un rombo, pero que tenía sus cuatro ángulos además iguales. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo una cosa me va permitiendo avanzar, o mejor dicho, los cuadrados siguen siendo rombos, que los rombos al final de cuentas son paralelogramos, por lo tanto un cuadrado también es un paralelogramo, pero con la característica de que tiene la característica de los rombos, pero además tiene la característica de que sus cuatro ángulos son iguales. ¿Sale? Entonces fíjense cómo vamos particularizando las propiedades. ¿Sale? Entonces no pierdan de vista que los cuadrados, los cuatro lados son iguales porque es un rombo, son paralelos porque es un paralelogramo y además sus cuatro ángulos internos son iguales, ¿sale? Y de hecho, el primer teorema que vamos a demostrar, además de que van a ser iguales, ¿qué creen? Cada uno va a ser un ángulo recto, ¿ok? Entonces vamos a demostrar eso, muchachos. Los ángulos del cuadrado, vamos a ponerlo así, los ángulos del cuadrado, refiriéndome a los ángulos internos, ¿ok? Son rectos. Ese es el primer teorema que vamos a demostrar. Entonces, no simplemente tengo la característica de que de este cuadrado, oh, perdón. Vamos a dibujar 1, 4, 5, 5, 5, 5, ahí está.
Ahí tengo mi cuadrado, vamos a hacerlo un poquillo más grande para que quede más bonito. Ahí está. Yo creo que aquí estaría bien. Ahí está. Más o menos. Ese es mi cuadrado. Sí, sí parece cuadrado. Vamos a marcarlo, chicos. A, B, C y D. Ese sería mi cuadrado. Y pues lo que tengo como hipótesis en este caso es que este cuadrilátero es un cuadrado. Ahora, como es un cuadrado, pues recuerden que cumple ciertas cosas. Sus cuatro lados son iguales, porque es un rombo, pero además sus cuatro ángulos son iguales. ¿Sale? Entonces eso, ojo, ojo, eso es bien importante. Esta es la primera hipótesis y como tesis, o sea, lo que me piden demostrar es que debo demostrar que el ángulo A va a ser igual al ángulo B, igual al ángulo C, igual al ángulo D, igual a 90 grados. ¿Ok? O sea, tengo un ángulo que vale 1 recto. Son rectos, es decir, 90 grados. Son rectos. Entonces, obviamente, cuando yo digo el ángulo A, estoy hablando del ángulo interno. ¿Sale? Entonces, no me voy a referir por el momento al ángulo externo. Bueno, pues vamos a comenzar con la demostración, chicos. Pues la idea de la demostración es muy sencilla. Pues recuerden, este ángulo, este lado, este lado, este lado son iguales. Por lo tanto, recuerden qué es lo que hemos estado haciendo. Triangular. O sea, estamos tratando de usar los teoremas de los triángulos para demostrar sobre los cuadriláteros. Entonces, de alguna manera tengo que buscar construir un triángulo. Y cuando yo construyo un triángulo, se van a dar cuenta que voy a poder construir dos triángulos que van a ser congruentes. Y una vez de que yo logre que sean congruentes, a partir de ahí voy a empezar a jugar un poquitito con los ángulos. ¿Sale? Entonces, pues vamos a hacer eso. ¿Sale? Entonces vamos a poner que vamos a empezar con nuestra demostración. Ángulo número 1, pues ya saben que es mi hipótesis, pero en la número 2 lo que voy a poner es que AB es igual a BC, igual a CD, igual a AD. O sea, estos segmentos son iguales, pero además el ángulo A es igual al ángulo B, igual al ángulo C, igual al ángulo D. ¿Sale? Y esto es por definición de cuadrado. O sea, eso es lo que cumple un cuadrado. ¿Sale? Sus cuatro lados son iguales y sus cuatro ángulos también son iguales. Ojo, estoy diciendo que sus cuatro lados, ángulos, perdón, son iguales, no que miden 90. Eso es lo que voy a demostrar. Me falta ese pedacito. Ya tengo la igualdad de los lados, o sea, ya tengo, de los ángulos, perdón, ya tengo un largo trecho avanzado, pero me falta ver que efectivamente cada uno mide lo mismo. ¿Sale? Pero tampoco puedo afirmar que los ángulos interiores de un cuadrilátero suman 360 porque no lo he demostrado. De hecho, ahorita lo vamos a demostrar justo con este teoremita. ¿Sale? Entonces, pues vamos a ver algo. Vamos a trazar, chicos, nuestra diagonal. Vamos a trazar una diagonal para buscar los triángulos. Trazar la diagonal. Vamos a trazar la diagonal AC. ¿Qué les parece? Cualquiera funciona de las dos diagonales de este cuadrado. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Tracé mi diagonal AC. ¿Sale? Entonces, esta diagonal AC pues va a determinar algunos ángulos y dos triángulos. Por ejemplo, voy a tener estas parejas de ángulos, ¿no? Vamos a llamarle a este 1, 2, a este va a ser el 3 y este va a ser el 4, el ángulo 4. Ahora, recuerden, algo muy importante, el ángulo 1 y el ángulo 4 son iguales porque son alternos internos, porque además el cuadrado es un paralelogramo. Entonces, este lado es paralelo a este, además de que son iguales, ¿sale? Entonces, eso también es bien importante de recordar, son iguales y paralelos, porque sigue siendo un paralelogramo. O sea, lo que trato de decir es que no se pierden las propiedades de los paralelogramos en los cuadrados, de hecho, se mantienen y se particularizan algunos aspectos más centrales. También el ángulo 2 es igual al ángulo 3. ¿Sale? Entonces, ahí eso me va a servir de alguna manera. Ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, el número 3, lo que vamos a poner acá es un trazo auxiliar. Ese es el trazo auxiliar. Auxiliar. Y por dos segmentos, por dos puntos pasa una recta, ¿no? Este también por dos puntos pasa una recta. Esta es la justificación de por qué puedo trazar esa diagonal. Entonces, pues vamos a ver algo muy interesante de aquí. Pues voy a tener, por ejemplo, que el ángulo 1 más el ángulo B, que es este, el ángulo B es este, más el ángulo 3, pues estos ya de antemano, chicos, suman 180. A su vez, el ángulo 2 más el ángulo 4 más el ángulo C también suman 180.
Y esto, jóvenes, esto al final de cuentas lo puedo utilizar porque como son triángulos, yo ya demostré que la suma de los ángulos internos en un triángulo es igual a 180, a dos rectos. Era más o menos, creo que lo que decía el teoremita. Ese teoremita ya lo demostramos desde la sección de triángulos. Y si se acuerdan, ahí utilizamos paralelismo. Fíjense cómo vamos construyendo todo a partir de lo anterior, ¿sale? Entonces es bien importante. ¿Ok? Entonces, además, chequen algo muy importante. El número 5, vamos a poner que el ángulo 1 más el ángulo 2 suman, es igual al ángulo A. ¿Ok? Eso es importante porque el todo es igual a la suma de sus partes. Y a su vez, el ángulo 3 más el ángulo 4 es igual al ángulo C. Entonces aquí la suma, el todo, perdón, es la suma de sus partes. El todo, esa es la justificación, es igual a la suma de sus partes. Ahí está. Menos en geometría, este postulado o este axioma chiquitito es importante y necesario para mencionarlo. Y ahora, algo que voy a hacer, chicos, pues voy a considerar lo siguiente. Voy a tomar estas dos igualdades y las voy a sumar, ¿sale? ¿Sí? O sea, voy a sumar esas dos, ¿cómo se llama? Esas dos igualdades y las voy a sumar lado por lado. Entonces voy a tener que el ángulo 1 más el ángulo B, más el ángulo 3, más el ángulo 2, más el ángulo 4, más el ángulo C es igual a 2 veces 180. ¿Sale? Ahí lo único que hice fue utilizar un axioma de adición. O sea, puedo sumar dado que tengo una igualdad. ¿Sale? Ahora, fíjense de algo que también he estado, ya mostramos, o de alguna manera ya vimos. Fíjense, el ángulo 1 y el ángulo 2 es igual a A. Y a su vez, el ángulo 3 y el ángulo 4 es igual al ángulo C. Aquí creo que puse algo mal. ¿Qué puse mal? 2 más 4. A ver, ¿qué puse mal aquí? Ah, puse 2 más 4. Aquí puse algo mal, chicos. Aquí era el ángulo D, perdón. Es que fíjense, es 2, 4 y el ángulo D. Y puse el ángulo C, perdón, ahí me equivoqué. De hecho, estaba notando que no me iba a quedar lo que quería que me quedara. Entonces aquí voy a hacer la corrección. Este es el ángulo D, perdón. ¿Sale? Entonces, lo que tengo es que el ángulo 1 más el ángulo 2 en el número 7, pues ese es igual al ángulo A más el ángulo B, pero el ángulo 3 y 4 es igual al ángulo D, al ángulo C, perdón, al ángulo C, este es igual al ángulo C. Y por último, esto me va a quedar más el ángulo D, y esto va a ser igual a 2 veces el 180. ¿Sale? Entonces aquí lo que utilicé, pues es básicamente un axioma de sustitución, o sea, sustituir a grandes rasgos, lo que hice fue sustituir esta igualdad acá. Este es el A y este es el C. ¿Sale? Ahí los utilicé. Entonces, fíjense cómo ya llegué a que la suma de los ángulos interiores de de un cuadrado suman 360, o sea, 2 veces 180. ¿Sale? Ahora, recuerden, muchachos, recuerden algo muy importante. Por la hipótesis, y dado que el ABCD es un cuadrado, recuerden lo siguiente, el número 8, el ángulo A es igual al ángulo B, igual al ángulo C, igual al ángulo D. ¿Sale? Entonces, lo que nosotros tenemos ahí, por ejemplo, sería que pues tengo 4 veces el ángulo A es igual a 2 veces 180. ¿Vale? O sea, lo que hice fue simplemente otra vez un axioma de sustitución y utilicé que ABCD es un cuadrado. ¿Sale? O sea, esta es la parte de que es un cuadrado. Sus 4 ángulos son iguales. Ahora, resolviendo un poquito de álgebra aquí, pues ya puedo demostrar en el número 9, pues básicamente aquí lo que yo tendría sería lo siguiente, que el ángulo A es igual a 90. Si yo hago
el álgebra que está aquí. Por ejemplo, divido aquí entre 2, aquí me va a quedar 2, después paso dividiendo 180 entre 2 y aquí me va a quedar el ángulo A, ¿sale? Entonces eso va a ser igual a 90. Y además, como el ángulo A es igual al ángulo B, igual al ángulo C, igual al ángulo D, pues lo que yo tengo aquí, pues simplemente en el número 9 es, pues es utilizar operaciones indicadas, ¿no? O sea, hice simplemente las operaciones indicadas, dividí, multipliqué, etcétera, etcétera. Y como el ángulo A era igual al ángulo B, igual al ángulo C, igual al ángulo D, pues entonces todos estos valen 90. Entonces aquí es un axioma de transitividad. Si una cantidad es igual a una segunda, la segunda es igual a la tercera, entonces la primera y la tercera son iguales. Y se puede ir así hasta más secciones, ¿no? O más partes, por así decirlo. Por lo tanto, en el último ángulo A, ángulo B, ángulo C y ángulo D, pues dado que miden 90 grados, pues son rectos, lo cual debíamos demostrar. Y en el número 11 es por definición de ángulo recto que mide 90 grados. Y pues listo, chicos. De hecho, en este teoremita ya está como incluido el hecho de que demostramos de que la suma de los ángulos interiores en un cuadrilátero, en este caso un cuadrado, suman 360 grados. Y está en este punto. Hasta aquí ya lo demostramos, muchachos. Bueno, de hecho sería el siguiente punto, en el 7. Ahí quedaría demostrado. Pero bueno, aquí como nos piden un poquito más de particularidad, pues bueno, ya avanzo un poquito más para demostrar que cada uno mide 90 grados. Por lo tanto, muchachos, en los ángulos de un cuadrado, además de ser iguales, son iguales a un ángulo recto cada uno. Por lo tanto, los lados de un cuadrilátero, de un cuadrado, perdón, van a ser perpendiculares entre sí. Eso también es importante. Van a ser paralelos, perpendiculares. Vaya, es una chulada el cuadrado. O sea, cumple muchas cosas muy importantes y muy particulares, ¿no? Entonces, pues se valen muchas cosas en el cuadrado porque es bien portadito. ¿Sale? Entonces, pues vamos a hacer ahora, chicos, el teorema número 2 con respecto a los cuadrados. Vamos a demostrar otro teoremita. Y lo que vamos a hablar ahorita va a ser de los ángulos externos, ¿sale? Entonces, vamos a demostrar lo siguiente. Cada ángulo exterior de un cuadrado, vale un ángulo recto. Esto es importante porque lo que yo tendría entonces acá es la capacidad para decir de que además de que los ángulos interiores de un cuadrado A, B, C, D son iguales a 90, pues resulta ser que el ángulo exterior, vamos a trazar un ángulo exterior, perdón que me quedó medio chueco, porque creo que no lo tengo como muy, ahí está. Vamos a trazar este ángulo exterior. Este es el ángulo exterior a este cuadrado por un punto E que está fuera del cuadrado. Ese ángulo exterior también mide 90 grados. ¿Sale? Entonces vamos a empezar con nuestras hipótesis. Pues por hipótesis me dan que ABCD es un cuadrado. Recuerden que en el cuadrado pues ya se vale todo lo que ya hicimos, ¿no? Entonces ya tenemos muchas características del cuadrado. Y la tesis es que el ángulo e, EDA o ADE, vamos a ponerlo ADE, que es exterior, ¿no? O sea, primero es exterior e igual a 90 grados también. Eso es lo que necesitamos demostrar ahora. ¿Saben qué? Mejor no, voy a dejar esto aquí. No voy a ponerlo así. Este es igual a 90 grados y voy a poner que el ángulo ADE es exterior, pero en las hipótesis, porque eso es lo que me dan en las hipótesis, ¿sale? Muy importante delimitar y definir qué corresponde a cada cosa, qué corresponde a una hipótesis y qué corresponde a la tesis, ¿sale? En este caso lo único que tengo que demostrar es que valen 90 grados, porque si ponía ahí que era exterior, iba a tener que demostrar que es exterior y no, eso ya me lo dieron de antemano, ¿sale? Entonces es importante reconocer qué es lo que me dan y qué es lo que me piden. Bueno, chicos, entonces, pues aquí está bien botana este teoremita. ¿Por qué? Porque fíjense que lo único que tengo que decir es que los ángulos interiores de un cuadrado miden 90 grados. Como mide 90 grados por el teorema número 1, que ya lo demostramos,
Pues ustedes se podrán dar cuenta que en particular este ángulo mide 90. Y si este mide 90 y es adyacente a este, como están sobre la misma línea, juntos suman 180. Por lo tanto, si este mide 90, no le queda de otra a este que medir otra cosa que también sea 90. Y pues así ya terminé. ¿Sale? Entonces, pues, está bastante botana. Vamos a empezar, muchachos. Entonces, vamos a tener el número uno, nuestras hipótesis. Como número dos, vamos a plantear que el ángulo A es igual al ángulo B, igual al ángulo C, igual al ángulo D, igual a 90 grados. Entonces, esto es por el teorema 1 de cuadrados. Y el teorema 1 de cuadrados decía que los ángulos interiores de un cuadrado son rectos. Son rectos. Ahí está. Entonces, pues por el número 3, puedo decir que el ángulo A DC y el ángulo ADE son adyacentes. Recuerden que para ser adyacentes implicaba que estaban sobre una línea, sobre una recta, y un lado de uno era un lado terminal de uno era el lado inicial del otro. O sea, básicamente lo que eso significa, chicos, es que están pegados los ángulos sobre una misma línea. ¿Sale? Entonces aquí vamos a poner acá por número 3 por definición de ángulo adyacente. Por definición de ángulo adyacente. Número 4, pues además de que están pegados y están sobre una línea, pues el ángulo ADC más el ángulo ADE es igual a 180. Y esto es por la definición también de ángulo adyacente, de ángulo adyacentes. Están sobre una misma línea y juntos suman 180 grados. Ahora, entonces, pues aquí lo que tendríamos es que el ángulo ADC pues mide 90 grados, ¿no? Porque aquí ya lo había dicho. El ADC, que sería igual al ángulo D, ese es el ángulo D, este es el ángulo D, entonces este mide 90 grados más el ángulo ADE, igual a 180. Entonces aquí lo único que utilicé fue una sustitución, ¿sale? O sea, este es el que mide 90 grados. ¿Por qué? Porque ya es un ángulo de un cuadrado. Y por número 6, pues ahí voy a tener que el ángulo ADE es igual a 90 también. Y esto es lo que debíamos demostrar. Y esto ya es porque lo único que hice fue una sustracción. O sea, resté. ¿Sale? Y entonces, pues ya lo que podría decir, que algo que me hizo falta, por ejemplo, es que el ángulo ADE es recto. Ahí está. Y esto es por definición de ángulo recto. Y esto ya es ahora sí lo cual debíamos demostrar. Se acabó. Ahí está, chicos. Entonces, en este caso, pues, está bastante tranquilo, ¿no? Está tranquilino este teoremita, está muy bonito, está muy sencillo. Entonces ya tienen ahí otra propiedad de los cuadrados, de que los ángulos externos son iguales también a 90 grados. Recuerden que el ángulo externo, chicos, no es considerar todo este ángulo. O sea, no, un ángulo externo no es todo esto. Un ángulo externo en geometría es prolongas un lado y es el que queda entre la prolongación y un lado de la figura geométrica que tienes. ¿Sale? Entonces este es un ángulo externo, este también es otro ángulo externo y así. ¿Ok? Entonces, ojo, ojo, van a tener que prolongar y necesitan ver qué ángulo quedó. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer ahora otro teoremita, muchachos. Cualquier duda, pueden avisarme, con muchísimo gusto la podemos resolver. ¿Sale? Entonces vamos a ver el teorema número 3. Si no hay ninguna duda, chicos, dudas, hasta acá con estos últimos 3 teoremas. Estoy yendo un poquito rápido con la intención de concluir todos los teoremas asignados a esta sección de cuadriláteros. ¿Dudas? ¿Dudas? Creo que no. Entonces, pues vamos a continuar, muchachos. Vamos a continuar. No, Entonces, ninguna. teorema número 3. Gracias, gracias, Iván. Vamos a tener lo siguiente, chicos. Vamos a tener que en el teorema número 3 vamos a trabajar un poquito con las diagonales. Las diagonales del cuadrado, perdón, del cuadrado son iguales. Fíjese que en este caso tengo una característica un poquito más fuerte con los cuadrados. Lo que yo había demostrado hace un momento en los, o mejor dicho, en los cuadriláteros, con los rombos, perdón, es que las diagonales se bisecaban.
De hecho, también en un paralelogramo las diagonales se bisecan entre sí, es decir, forman pedazos o secciones iguales, es decir, es punto medio la diagonal con respecto a la otra. Entonces pasan por el punto medio ambas diagonales. En este caso, además de que va a pasar eso, pues que creen también van a ser iguales estas diagonales, o sea, no nada más son que se bisecan, sino que van a ser iguales. Entonces vamos a dibujar nuestro cuadrado, chicos, ahí que ya saben ustedes, más o menos. Me salió bien feo esto. Aquí, aquí, aquí y aquí creo. Vamos a ver si me sale. Ahí está. Más o menos, ahí va. Entonces aquí tengo mi cuadrilátero, mi cuadrado, perdón, ABCD. Y pues obviamente me están preguntando sobre las diagonales, entonces voy a trazarlas. Ahí está la primera diagonal y voy a trazar la segunda diagonal. Ahí está. Estas serían entonces mis diagonales. Entonces, por hipótesis, tengo que ABCD, lo único que me dicen es un cuadrado. ¿Vale? Y la tesis, o lo que quiero demostrar, es que la diagonal AC es igual a la diagonal BD. ¿Sale? Y bueno, vamos a poner como hipótesis que AC y BD, como segmentos, son diagonales del cuadrado. Sí, vamos a ponerlo como hipótesis porque pues, es algo que nos están dando, ¿sale? Entonces, pues recuerden, extendemos un cuadrado, este lado es igual a este lado, igual a este lado, igual a este lado, ¿sale? Entonces, además recuerden que tengo ángulos iguales, ¿sí? O sea, tengo que los ángulos son rectos. Por ejemplo, ya demostramos hace un ratito que este ángulo vale 90, este vale 90 también. Entonces, fíjense cómo este triángulo es congruente con este por el teorema lado, ángulo, lado, y pues automáticamente las diagonales son iguales. Ya estuvo demostrado, muchachos. ¿Sale? Entonces, pues vamos a escribirlo ahora sí, con mucho más cuidado. ¿Sale? Entonces vamos a tener en este caso, que es el número 1, pues ya sabemos que es nuestra hipótesis. El número 2, pues vamos a poner que AB es igual a BC, igual a CD, igual a AD. Todos estos segmentos son iguales porque esta es la definición del cuadrado. Por definición de cuadrado, esos cuatro lados son iguales entre sí. Ahora, también sabemos que el ángulo C es igual al ángulo D. Y también podemos decir que son iguales a 90 grados. ¿Y esto es por qué? Porque por el teorema número 1, teorema 1 de los cuadrados. Vamos a ponerlo así, teorema 1 cuadrados, en donde decía que los ángulos interiores de un cuadrado son rectos. Ahí está. Entonces, fíjense qué es lo que ya tengo en cada cosa. Tengo que este lado es igual a este lado. Tengo que este lado es igual a sí mismo. Eso también es importante verlo. Y pues este ángulo, vamos a cambiar color, perdón, vamos a cambiar de color. Este ángulo es igual a este ángulo. Por lo tanto, ya tengo que el triángulo ADACD es congruente con el triángulo BCD, o sea, este triángulo es congruente con este triángulo y esto es por el teorema lado, ángulo, lado, el teorema LAL. Y pues por último, lo único que me queda por mencionar es que AC, que es la hipotenusa del triángulo ACD, es igual a la hipotenusa del triángulo BCD, perdón, que sería la hipotenusa BD. Entonces, en este caso, pues lo que yo tengo es que partes homólogas de figuras congruentes son congruentes o iguales, como ustedes quieran. Por lo tanto, ya terminamos nuestra demostración. Esta sí es de boleto, como ustedes se podrán dar cuenta. No resultó tan complicada este último teoremita, ¿sale? Entonces, vamos a demostrar, espero concluir con un teorema más, chicos, que sería probablemente el último que vamos a demostrar por el día de hoy.
Y con eso vamos a concluir. Y vamos a empezar porque sí, este es un poquito más, vamos a decirlo, extenso que los otros dos, pero no es tan complicado. Solamente vamos a tener que escribir un poquillo más tal vez. Y vamos a demostrar lo siguiente. Chicos, fíjense, aquí las diagonales ya demostramos que son iguales. También demostramos que las diagonales en un paralelogramo se bisecan entre sí. Eso ya lo habíamos visto. Pero en un cuadrado, muchachos, las diagonales se cortan en un ángulo recto. Es decir, las diagonales en un cuadrado son perpendiculares. Y ese es el siguiente teorema. Las diagonales, además de que son iguales, se cortan en ángulos rectos. Las diagonales del cuadrado, ok, escribí un poquito más. Las diagonales del cuadrado, son perpendiculares. Perpendiculares entre sí. ¿Qué quiere decir? Que las diagonales se cortan en ángulos rectos. ¿Sale? Y eso es lo que vamos a tratar de demostrar, que hay ángulos de 90 grados ahí. Bueno, entonces vamos a dibujar nuestro respectivo cuadrado, muchachos. Ahí vengo, ahí voy. Ahí está. Este sería mi cuadrado. Entonces este lo voy a marcar como A, B, C, D. Y de una vez, chicos, voy a trazar mis diagonales, ¿sale? Entonces voy a trazar la diagonal acá. Ahí está. Y trazo la diagonal aquí. Ahí está. Acabo de trazar las diagonales, entonces vamos a escribir nuestras hipótesis. Hipótesis es que ABCD es un cuadrado, es importante, es un cuadrado. AC y BD, estos segmentos son diagonales del cuadrado, obviamente. Y vamos a demostrar que la tesis, que AC es perpendicular a BD. ¿Sale? O lo que es lo mismo, que voy a tener la presencia de ángulos rectos. Bueno, vamos a hacer la idea de la demostración. Fíjese que al final de cuentas, muchachos, lo que yo necesito es, o lo que necesitamos en este caso, es demostrar que aquí hay ángulos de 90 grados. O sea, aquí hay perpendicularidad. ¿Sale? Y en la perpendicularidad se cumple tanto de este lado como con este segmento y este con este y a su vez este con este y así, ¿ok? Entre los cuatro. O sea, hay 4 ángulos aquí que son rectos además. A ver, la idea de la demostración pues, va a ser algo, vamos a irnos de pasito a pasito, ¿sale? Entonces, lo primero que vamos a tratar de hacer, chicos, es demostrar que estos triángulos que están aquí adentro son iguales. ¿Sale? Vamos a ver si eso podemos hacerlo. Sí, o al menos una pareja de ellos. Yo creo que sí podríamos demostrar este aquí. Y bueno, la intención va a ser que acá necesariamente va a haber un ángulo que son, obviamente son adyacentes, pero aquí con uno que yo demuestre que es de 90 grados, el otro automáticamente va a ser a 90. Entonces esa va a ser como la intención. Vamos a tratar de demostrar la igualdad de estos triángulos o al menos de una pareja de esos triángulos, ¿sale? Entonces vamos a ver cómo nos va con la demostración. A ver, vamos, lo primero que necesitamos en este caso, o lo primero que podríamos decir, pues es obviamente nuestra hipótesis. Esta va de cajón, siempre va de cajón. Y de número 2, pues como tengo que es un cuadrado, chicos, pues ya sé que AB es igual a BC, igual a CD, igual a AD. ¿Sale? O sea, esos 4 lados son iguales porque eso es una por definición de cuadrado. ¿Sale? Eso es por definición de un cuadrado. Ahora, dado que este cuadrado es también un paralelogramo, puedo decir entonces, sin problemas, que en este punto M, en donde se cortan las diagonales, ese punto se biseca a las diagonales, ¿sale? Es decir, lo que yo puedo afirmar es que AC y BD, o sea, estas diagonales, se bisecan entre sí. Bisecan entre sí. Y este, no me acuerdo qué número de teorema era, pero era un teorema de paralelogramos en donde demostramos que en un paralelogramo, las diagonales se bisecan entre sí. De hecho, así era el teorema entre sí. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir, chicos? Pues básicamente lo siguiente. Pues quiere decir que este lado
es igual, este segmento BM, perdón, es igual al segmento MD. Y a su vez, el segmento AM es igual al segmento MC. Ojo, no he dicho que son iguales esos 4 segmentos, solamente sé por el momento que estos segmentos se igualan, ¿ok? O sea, se bisecan, mejor dicho. Entonces, AC bisecó al segmento BD, por lo tanto formó 2 segmentos iguales, el BM y MD. No puedo decir que son iguales, aunque yo parezca por la imagen, parecería que este también es igual a este, pero eso no lo puedo decir, chicos. No puedo irme con la imagen visual del problema. Tengo que llegar a demostrar un poquito más, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a ver si podemos demostrar eso. Entonces, pues básicamente lo que yo tengo ahora con esto que hice es que entonces, pues voy a tener que AM va a ser igual a CM, porque esa es la definición de bisectriz. Y a su vez, BM va a ser igual a DM, al segmento DM. ¿Ok? Entonces esto es por definición de punto medio, de hecho. Porque, bueno, ya estamos diciendo que se biseca, ¿no? Entonces, ese segmento es un bisectriz, por lo tanto, es punto medio de ese segmento. El punto M es punto medio de AC y a su vez de DB, ¿ok? Es punto medio. Entonces, ahora, si se fijan, lo que yo tengo es que este triángulo es igual a este triángulo. ¿Sí? Sí, sí. Sí, a ver, sí, a ver cuál me sirve. A ver, déjeme ver cuál me sirve. Ah, este, este triángulo, sí, este triángulo es igual al este triángulo también. Sí, claro, ya identifiqué. O sea, fíjense, este triángulo, el triángulo, perdón, el triángulo ABM, ABM es congruente al triángulo BCM. Y fíjense por qué. Este lado lo comparten. Este lado es igual a este lado. Y obviamente, como estoy en un cuadrado, este lado es igual a este lado. Voy a marcarlo con 3 marcas para que no se nos confunda. Entonces ya tengo que este lado es igual a este lado es igual a este lado y este lado es igual a sí mismo. Entonces, eso quiere decir, chicos, que lo que tengo aquí sería la congruencia de esos dos triángulos por el teorema lado, lado, lado. ¿Ok? Entonces, si esos dos triángulos son iguales, quiere decir que vamos a marcar ahora estos ángulos, vamos a marcar este ángulo alfa y vamos a llamar a este ángulo beta, pues entonces tengo que el ángulo alfa es igual al ángulo beta, porque son las partes homólogas de figuras congruentes. Aquí está. Entonces el número 6 es que son partes homólogas de figuras congruentes, son congruentes. ¿Sale? Ahora, pero chequen algo bien importante, el ángulo alfa y el ángulo beta, de la manera en la cual están formados, pues entonces ángulo alfa y el ángulo beta son adyacentes. ¿Sale? O sea, y además ángulo alfa más el ángulo beta suman 180. Y todo esto lo puedo decir por definición de ángulo adyacente. Están sobre una misma línea, aquí está la línea, están sobre una misma línea y el lado terminal de uno, en este caso el ángulo alfa, es el lado inicial del siguiente ángulo, que en este caso sería el ángulo beta. Y como son iguales, chicos, entonces tengo que el ángulo alfa más el ángulo alfa es igual a 180, o sea, 2 veces el ángulo alfa, perdón, aquí, dos veces el ángulo alfa es igual a 180, por lo tanto, el ángulo alfa mide 90 grados, ¿no? Ángulo alfa mide 90 grados. Y aquí lo único que hice fue un axioma de sustitución, y lo cual utilicé la igualdad de estos dos y esta de aquí. Ya dije que alfa es igual a beta,
Además, alfa más beta suman 180, por lo tanto, alfa suma 100, alfa más alfa suman 180, entonces alfa tiene que valer exactamente 90 grados, ¿no? Y por lo tanto, ángulo alfa es igual al ángulo beta, que ya habíamos dicho, pero a su vez estos son iguales a 90 grados. Entonces, ¿qué quiere decir esto, chicos? Que el número 9, este es por definición, perdón, acá, déjame aquí poner, aquí estoy haciendo transitividad, perdón, este es el axioma de transitividad, y por lo tanto ya puedo afirmar que el ángulo alfa y el ángulo beta son ángulos rectos. Y esto lo puedo afirmar por la misma definición de ángulo recto, y por lo tanto, muchachos, fíjense que tendría lo siguiente. Aquí está el ángulo gamma, ¿no? Vamos a llamarle a ese ángulo gamma. Y a este ángulo de aquí, aunque parece que está la M allá, le voy a llamar el ángulo delta. Fíjense que va a pasar exactamente lo mismo con beta y con gamma, porque son adyacentes y este ya mide 90, por lo tanto gamma también mide 90. Después, como gamma mide 90 y es adyacente con delta, entonces a delta no le queda de otra que medir 90. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Que básicamente puedo completar esta información para decir que el ángulo gamma y el ángulo delta son también rectos, y esto es por definición de ángulo recto, por lo tanto, todos estos ángulos miden 90 grados. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que básicamente AC es perpendicular a BT. Y esto es por definición de rectas perpendiculares, que son ángulos, perdón, que son rectas que se cortan formando ángulos de 90 grados. Bueno, chicos, en este caso vamos a dejarlo hasta acá. Este sería el último teorema. Si nos alcanzó el tiempo, lo logramos. Este sería el último teorema que demostramos. Ahí tienen ustedes el teorema completo. Entonces, lo que hicimos el día de hoy fue avanzar un poquito más con estos teoremas de cuadriláteros, y pues ya demostramos algunas de las propiedades más importantes de estos cuadriláteros, en este caso los cuadrados. Entonces recuerden, lo que empezamos a hacer fue trabajar con paralelogramos, que eran cuadriláteros que tenían los lados opuestos paralelos, y a partir de estos paralelogramos dedujimos propiedades de los rombos, que son al final de cuentas los paralelogramos, es decir, tienen lados opuestos paralelos, pero además los cuatro lados son iguales, pero no sus ángulos. Y el cuadrado es el que tiene los lados opuestos paralelos, porque es paralelogramo, sus cuatro lados iguales, porque es rombo, pero además sus cuatro ángulos iguales, y además iguales a 90 grados. Y esa es la particularidad de los cuadrados. Obviamente también esto se valdría para los rectángulos, que al final de cuentas son paralelogramos que no tienen sus cuatro lados iguales. De hecho, son paralelos los lados opuestos, pero no son iguales, y son iguales uno a uno. La particularidad del paralelogramo, a diferencia del cuadrado, es que sus cuatro lados también son, sus cuatro ángulos, perdón, son rectos, pero no sus cuatro lados son iguales. Bueno, chicos, entonces hasta aquí concluiríamos esta sección del primer examen parcial.